10 etapas, 1.600 kilómetros el recorrido de esta Vuelta Ciclista del Uruguay, que tuvo como ganador a un brasileño, que tuvo buena presentación del Club Ciclista Cerro Largo y que ya nos va a estar acompañando para hablar uno de los relatores. Con mucho orgullo decimos que uno de los relatores es de acá, de nuestro medio. Es compañero, colega de La Voz de Melo, Rodrigo Sosa, que estuvo integrando ese gran plantel de Radio Canelones que les contó mañana a mañana y alguna etapa, como por ejemplo lo que ocurrió el pasado viernes aquí en Melo por la mañana y por la tarde, ese trayecto que se hizo desde Melo hacia 33 en una ruta 8 que está en muy buenas condiciones ahora y que, bueno, durante 10 etapas ellos les contaron a todo el país y fuera del mismo lo que tuvo que ver justamente con esta Vuelta Ciclista del Uruguay en una presentación que tuvo dos equipos de Cerro Largo, el Club Ciclista y también al Club Nacional Melo, por el lado de Eric Fagundes, ¿no? El Sub-23 de Vergara, que representa a Nacional Melo, y también, obviamente, los pedalistas del Club Ciclista Cerro Largo, entre ellos Agustín Moreira y también la presentación de Matías Presa, ambos de buena performance en esta Vuelta Ciclista del Uruguay. Ahí lo vemos, a Rodrigo Sosa, uno de los integrantes de Radio Canelones, y ahora lo tenemos aquí en piso. Darte las buenas noches, la bienvenida, felicitarte, porque sabemos que has recibido felicitaciones de mucha gente de nuestro medio y de fuera del departamento. Realmente una extraordinaria transmisión, una experiencia inolvidable seguramente para ti. Buenas noches. Bueno, buenas noches para ti, Eduardo, también para todos tus televidentes y todos, bueno, aquellas personas que justamente, como bien decías, en las últimas horas se han acercado y de distintas maneras nos han mostrado lo que fue, bueno, ese buen trabajo, y eso es bueno también, ¿no? Que lo reconozca la gente y que no los digan los propios compañeros o los propios amigos y aquellas personas que están allegadas a nosotros. Realmente que sí, una experiencia inolvidable para nosotros porque, bueno, se mezcló un poco de cada cosa, ¿no? La pasión por el ciclismo, que hace, bueno, muchos años que estábamos atrás de lo que era este deporte, en Montevideo cuando estuvimos estudiando, y también se mezcló con la profesión, con la preparación, un sueño casi que impensado que a los 26 años se me diera esa oportunidad. No lo pensaba de esa manera, pero bueno, felizmente ocurrió de manera rápida, sí, pero creemos que para hacer la primera experiencia estuvo muy bueno y bueno, ojalá se repita. Y nada más y nada menos, Rodrigo, que en la Vuelta Ciclista del Uruguay, la principal prueba que tiene nuestro país. Sí, no hay dudas que por las características de la Vuelta Ciclista, por lo que significa en la tradición de la gente, en el arraigo del público, aquel público que le gusta y el público que no sabe absolutamente nada de ciclismo, ¿no? Pero la Vuelta en Semana Santa, en Semana Criolla, es tradicional en nuestro país. Eso se nota mucho en el interior, no solo en Montevideo, digo, porque uno por ahí a veces se asombra de las personas que salen a la ruta en Montevideo a mirar, que salen al costado del camino, pero es algo prácticamente que ya costumbre en la capital ver eso, pero sí te sorprende por ahí muchas veces en localidades del interior, localidades profundas, pasajes por ahí que, o decís pueblitos que conoces poco y nada de ellos, pero que cuando pasa la vuelta la gente sale, la gente acompaña. Bueno, fue el caso que yo cuento de las Toscas de Caraguatá, ¿no? La mayoría de las personas que integran la caravana seguramente no sabían ni dónde quedaba las Toscas de Caraguatá. Sí. Y quedó demostrado que la gente acompañó y de buena manera, porque es un pueblo, como se dijo, que de 2000 y pocos habitantes, y de esos 2000 y pocos habitantes creo que el 70% estuvieron acompañando la llegada. Pero sí, claro, es algo que la tradición del ciclismo en Semana Santa con la Vuelta es importantísimo. Indudablemente que vamos a hacer un repaso de lo que pasó especialmente el viernes aquí con la contrarreloj. Rodrigo, se decía por allí de que iba a ser una etapa, la 8, la B, en la contrarreloj y después por la tarde en ruta, que iba a ser importante la contrarreloj, porque allí se iba a marcar seguramente lo que iba a ser después el final de la carrera. Sí, a pesar de los intentos que se dieron en las primeras etapas, como fue el de la primera jornada, que se seleccionó un grupo, llegaron 8 escapados y donde Matías Presa tuvo una destacada actuación, entrando segundo, el defensor del Club Ciclista Cerro Largo. Luego, la llegada en Piriápolis, que también se seleccionó la punta, se dividió el grupo. Llegaron varios pedalistas adelante, entre ellos Agustín Moreira, que ahí volvió a cambiar la clasificación general. Después de esa Piriápolis, se sabía que la definición iba a estar el Melo, en lo que era el tramo contrarreloj,
y así fue, ¿no? El resto de la semana, una transición, prácticamente que muy pocos ataques desde aquellos que estaban en los primeros lugares de la general individual, todos aguardando y esperando justamente tener su mejor condición física el día de la crono. Todos hipotecaron las chances en esos 26 kilómetros y fracción que se corrió por Ruta Nacional número 26, aquí desde la ciudad de Melo, y así fue, ¿no? Se seleccionó, hubieron cambios importantísimos en la general, y luego, si bien no fue un paseo triunfal hasta la capital del país, pero sí se mantuvo las posiciones tal cual habían quedado acá, la mayoría de ellos en los primeros lugares. A ver, Rodrigo, consulta de alguien que, como tantos, ven el ciclismo y no lo entienden mucho, simplemente ven cuando, bueno, el que ganó o cómo viene la gente de Cerro Largo. Uno mirando desde afuera y viendo que ganó un brasileño que repite este año, y viendo a Matías Presa y Agustín Moreira, los mejores clasificados uruguayos. Es decir, el equipo de Cerro Largo es el mejor actualmente en Uruguay, por los números que deja esta Vuelta Ciclista del Uruguay, sacando los del exterior, ¿no? Los brasileños, los argentinos, que evidentemente están seguramente algún escalón por arriba. No había dudas que en la previa de la Vuelta Ciclista y por cómo llegaban cada uno de los equipos de nuestro país, las principales chances y aspiraciones de por ahí conquistar algo importante en esta vuelta, se sabía de antemano que la mayor responsabilidad a nivel Uruguay la iba a tener el Club Ciclista Cerro Largo, porque si bien no tenía al argentino Matías Medici, que era el gran candidato desde el inicio de temporada que había preparado y planificado Cerro Largo, se sabía de igual manera que llegaba con Agustín Moreira en un muy buen nivel y un Matías Presa que, si bien no repetía lo de Rutas de América, estaba en óptimas condiciones para encarar lo que era la competencia. Bueno, y así fue, ¿no? Cerro Largo tuvo que asumir a nivel de nuestro país las responsabilidades de las primeras etapas, porque después habían equipos que, si bien tenían individualidades, no llegaban de manera pareja a esta competencia. Varios de ellos, como es el caso del San Antonio de Florida, que podría ser otro de los que estuvo también ahí, llegaba con solo 4 corredores, por temas que fueron de pública notoriedad, como el caso de Ignacio Maldonado, que fue advertido por un tema de doping en las últimas semanas. El Ciudad del Plata por ahí podía tener a Néstor Pías, pero tampoco podría hacer mucha cosa más porque el equipo no estaba a un 100%, y Cerro Largo lo asumió así, pero de cierta manera también hipotecó muchas de las chances que tenía hasta el día de la crono, ¿no? Se jugaron muchas especulaciones, llegó el día de la crono, Agustín pudo quedar entre los 3 primeros por lo menos de la clasificación general individual, que si bien no es una de las mejores actuaciones, porque bueno, el ganador es el que se lleva los lauros, claro. En este caso Magno por tercera vez consigue la Vuelta Ciclista del Uruguay. A nivel de nuestro país no hay ninguna duda que el Club Ciclista Cerro Largo tuvo una muy buena actuación, aunque por ahí se esperaba algo más de Agustín, ¿no? Por ser el tramo contrarreloj, una prueba que él es especialista, que tiene muy buenas condiciones, pero no pudo por ahí darle ese toque extra para estar más cerca del brasilero y quedar en una mejor posición de la general. Matías Medici, a propósito de esta contrarreloj, llevó su nombre. Indudablemente que era una de las apuestas que tenía Cerro Largo. Para esta contrarreloj, el argentino que seguramente iba a competir con el brasileño, que fue en definitiva el que ganó. No pudo hacerlo porque tuvo esa caída en Tacuarembó. A propósito de Tacuarembó, ¿qué pasa allí? Porque otra vez hubo otro desparramo de ciclistas a la llegada, prácticamente. Sí, cuando faltaban 3 kilómetros, bueno, hubo una caída importante. Hay veces que uno tiene que saber definir y saber separar, porque el caso de la caída de Matías fue una caída, bueno, de carrera, una caída de competencia que se puede generar en cualquier otro tipo de llegadas, pero esta vez en la Vuelta Ciclista la produjo una persona que estaba mirando allí a la vera del camino. Un peatón. Un peatón, se venía muy sobre la banquina el pelotón y bueno, el peatón aparentemente hizo algún gesto, se arrimó bajo el cordón, no está muy claro. Sí se supo que los ciclistas, bueno, lo embistieron y produjo una caída importante en los últimos kilómetros. Ese día fue el día que se registraron más abandonos. Hubieron 3 o 4 ciclistas involucrados ahí en ese accidente. El peatón también recibió lesiones importantísimas, tuvo que ser intervenido, según se supo después. Bueno, aquí estamos viendo la contrarreloj, el colorido que le da siempre Cerro Largo, ¿no? Cada vez que hay una actividad de pedal, en Rutas de América, ahora en la Vuelta Ciclista del Uruguay, la gente, con el fútbol y con el ciclismo, 2 deportes populares, indudablemente siempre vienen a apoyar y a alentar principalmente a los de Cerro Largo, ¿no? Sí, creo que la gente de Cerro Largo se volcó ese día
de manera excepcional. Además había cifradas expectativas en los dos pedalistas que llegaban bien ubicados. Yo que tuve la oportunidad de hacer los últimos kilómetros con Agustín Moreira, era realmente asombroso los últimos metros, allí a la entrada del kilómetro 1. La gente, al mejor estilo Tour de Francia, se volcó a la ruta, le hizo apenas un camino para que el ciclista pueda pasar. Y digo, no hay dudas que la gente acompaña de muy buena manera lo que fue esa etapa acá en este caso. Después a la tarde también, los primeros 30-35 kilómetros por la ruta 8, era gente y más gente en la ruta, gente con banderas de Cerro Largo, los póster con las imágenes de los ciclistas que se han difundido y que se han vendido luego después de Rutas de América. Muchos estaban en la ruta, es decir, que la gente acompañó, no hay dudas que Cerro Largo muestra nuevamente lo que es ese seguimiento no solo al club de acá, sino que también al deporte del pedal. Bueno, y lamentablemente no se pudieron conseguir mejores resultados, como yo bien decía hace minutos. Creo que por ahí Matías Presa se sabía que le iba a costar mucho porque era difícil mantener el nivel de Rutas de América a la Vuelta Ciclista, hablando de las semanas de diferencia que tiene una competencia y la otra. Y por ahí se había hipotecado todo a Agustín Moreira, que también era una situación difícil, ¿no? Porque desde un principio se había dicho que Medici era el competidor que iba a ser el candidato número 1 de Cerro Largo, con Agustín como número 2. Después, por todo lo que sucede, se tiene que revertir la planificación. Tiene que llegar Agustín como número 1 a la Vuelta Ciclista. Y Matías, que iba a estar nomás solamente para acompañar, tuvo que pasar a jugar un papel más que preponderante dentro del equipo y pasó a ser el 2. Es decir, fue toda una situación bastante compleja, pero que Cerro Largo la pudo sobrellevar de muy buena manera, porque más allá y a la hora de pasar raya y de hacer un balance, no hay dudas que terminar tercero en una Vuelta Ciclista y con el nivel que nuevamente se dio, es importantísimo. Hasta Melo, Agustín Moreira mantuvo el segundo lugar y Matías Presa estaba entre el sexto, el séptimo, octavo, se mantenían allí. El tema fue después de la contrarreloj, ¿no? Sí, claro, después de la contrarreloj como que se acomodaron cada una de las piezas. El brasileño no estaba ni siquiera en los 10 primeros lugares. Había perdido mucho en las dos primeras etapas, tanto en la que se llegó a la ciudad de Castillo como también en la que culminó en Piriápolis. Y por ahí estaba la duda, ¿no? De que si le daba para descontar y quedar en las primeras ubicaciones o simplemente iba a ser el ganador de la contrarreloj, que era, uno de los especialistas y era uno de los serios candidatos. Pero se sabía también que el argentino Dotti, que era el malla en la crono aquí en Melo, podía tener una muy buena actuación. Muchos no lo tenían, pero llegaba así con reconocimientos importantes en su país en lo que era esa prueba. Era un corredor muy completo, lo demostró. Creo que hizo una muy buena carrera también el argentino. Y sorprendió a Magno, arrasando, siendo realmente, como se dice habitualmente en el ciclismo, una moto. Voló, yo estaba en el punto medio, bajó por 1 minuto y medio lo que era la marca que se registraba allí en los primeros 11 kilómetros 400. Es decir que, cumplió su expectativa. El equipo brasileño había llegado con él como candidato número 1. Yo había tenido la oportunidad de dialogar con el entrenador del equipo de ellos y él me decía que, que no estaban demasiado conformes por cómo se habían dado las primeras etapas, ya que Magno no se había ubicado en los primeros lugares, es decir, no había enganchado ninguna de las escapadas importantes de los 2 primeros días. De igual manera, esperaban la contrarreloj. La esperaron, claro. La cumplieron, él también cumplió y logró por tercer año ganar la Vuelta Ciclista, el segundo consecutivo para el brasileño del fútbol. Allí vemos entonces parte de lo que pasó el viernes, ¿no? En esa presentación de la etapa número 8 que tuvo por la mañana la contrarreloj. ¿Cómo estaba la ruta 26? Es el tramo que se hizo de 23 kilómetros prácticamente, ¿no? Sí, hubo una pequeña diferencia ahí en el kilometraje. La hoja de ruta que daba la competencia decía 22 kilómetros, 800 metros. Las computadoras que llevan los pedalistas, que es un Garmin, es un aparato muy pequeño, pero que le marca muchos datos importantes a los pedalistas, marcó un poquito más de kilómetros. De igual manera, las rutas no solo aquí en Cerro Largo, sino que la mayoría de las que recorrió la Vuelta Ciclista están en muy buenas condiciones, en muy buen estado. La organización eligió bien este año. Por una buena medida no se corrió el tramo de Caraguatá a Melo, que se neutralizó en Caraguatá. Por ahí a veces es más lujoso para el espectáculo tener una llegada en una capital como la nuestra, pero de igual manera fue una muy buena decisión por parte de la organización y realmente sí, no se podía circular. Nosotros que lo hicimos neutralizado para llegar a Melo,
te dabas cuenta que sí, que no, de ninguna manera se podía realizar la competencia por ese tramo de la Ruta 26, pero el resto de las rutas estuvieron muy bien. Creo que la organización eligió muy bien, no solo esto, sino que también, bueno, buscando otro tipo de motivos para centralizar cada una de las etapas. Siempre estamos, y un abrazo a ese fenómeno que tenés, no es para nuestros medios, es para arriba. Daniel Peta Jorge. Bueno, agradecerle a Daniel, a la señora que también siempre nos sigue en las redes sociales y eso, y siempre están ahí apoyando. Sí, realmente digo, yo no esperaba tener las repercusiones que hemos tenido en las últimas horas, digo, así que bueno, agradecerle a la gente. Nosotros, los comunicadores, nos debemos a la gente, bueno, tratamos de hacer un trabajo profesional, de cumplir, no solo con los oyentes, sino que también con aquellas personas involucradas en el entorno del ciclismo. Le dimos difusión y la posibilidad de que hablen todos, porque muchas veces se centralizan aquellos equipos que van por los primeros lugares de la general, pero también hay otros que van por otros objetivos, que van por cumplir, que van por terminar, que van por, bueno, hacer todo el recorrido, por llegar a Montevideo, como fue el caso del chico de Río Branco, de Juan Feijó, que fue el que, de cierta manera, como yo decía ayer en el relato, el que le dio inicio al país, porque al año, como se dice, cuando llega el último ciclista, bueno, arrancó el año. Ahí empieza. El chico de Río Branco cumplió con su recorrido, llegó último a Montevideo, en el último lugar de la general individual, y le dio inicio al año. Y bueno, y él también cumplió sus objetivos, y me imagino que debe estar muy contento él, su familia, la gente del Centro Uruguay de Vergara, porque cada uno llega con objetivos y metas distintas a este tipo de pruebas, y bueno, cumplirlas es justamente el logro principal que tienen cada uno de los ciclistas. Bueno, allí estamos viendo justamente cómo se vive desde la moto, ¿no? Porque uno dice, está en el móvil, pero ibas en la moto y estabas en el punto de finalización. Dos momentos diferentes, ¿no? Uno cuando vas en la ruta y otro en el momento de la finalización, cuando están todos por llegar. ¿Cómo se vive eso? La moto te da la posibilidad de ver lo mejor de la carrera, ¿no? Porque venís en una ubicación muy privilegiada, los comisarios por ahí no te dejan tener un auto muy cerca del pelotón de los ciclistas por los peligros que se corren, y entonces la moto te da esa otra posibilidad, ¿no? De venir muy cerca, de estar muy bien ubicado en cada uno de los momentos claves. Eso también te permite trabajar muy cómodo para relatar cada una de las incidencias. Y bueno, y lo de la llegada es totalmente distinto, porque es un vértigo, una adrenalina tremenda. Cuando se vienen Cuando todos, te dan 200, a falta de 200 metros y vienen 50, 60 ciclistas a definir arriba de los 70 kilómetros a la hora, la adrenalina te entra por todos lados, y bueno, eso también hay que saber sobrellevarlo. Es un trabajo difícil, digo, nosotros nunca lo habíamos hecho a ese nivel, entonces también estaba un poco el temor y el miedo ese normal en los primeros días, porque bueno, que vengan 70, 80 pedalistas a embalar y que tengas una llegada de 7, 8 ajustada, muy reñida para definir cada uno de los primeros puestos, es bastante complicado, pero bueno, queremos haber cumplido. Rodrigo, bueno, ¿qué sigue ahora contigo para en ciclismo, ¿no? Que es la meta tuya, que te gusta tanto y que lo pudiste realizar de muy buena manera. No, por ahora digo, no tenemos nada planificado, si bien se ha hablado algo por ahí con la gente de Radio Canelones, pero es todo muy frío todavía. Sería para encarar la próxima temporada, buscar hacer algún proyecto. Digo, nosotros tenemos el trabajo habitual y diario, que bien sabe la gente, acá en la ciudad, con La Voz de Melo, con el trabajo en el periodístico de la mañana, también en el informativo, siendo parte del equipo fútbol, y bueno, eso sería de manera inicial lo que vamos a seguir haciendo, y después si surge alguna otra oportunidad, bueno, la analizaremos, veremos cómo lo manejamos, porque como siempre digo, ¿no? Uno tiene que estar agradecido no solo a las oportunidades que se dan, sino también a las oportunidades de aquellas personas que te permiten cumplirla, porque yo soy un funcionario de La Voz de Melo, y bueno, cuando surgió esta oportunidad lo dialogamos, lo conversamos, surgió la afirmativa para que yo pueda concurrir, y eso es lo primero, así que hay que agradecerle a toda la gente que nos permitió estar, a los que me dieron la oportunidad en la capital, pero también a los que me dieron la oportunidad desde acá a poder cumplir. Así que por ahora eso. ¿Se te extrañó realmente en la radio? En mi caso, el domingo que estuve con el relato y con Alberto Castro, Bernardo y con Omar Márquez y con Lorena, se extrañó a Rodrigo, que es el que siempre está informando desde estudios. Le habrá pasado lo mismo a Valentín con el partido con el Deportivo Maldonado. No vas a estar todavía este fin de semana, ¿no? Sí, seguimos una licencia anual, así que vamos a estar ausentes por un par de fines de semana más todavía, pero cuando retornemos lo vamos a hacer
con toda la fuerza de siempre, con las ganas de seguir creciendo. Yo decía, antes de ir a Montevideo y antes de ir a lo que es esta Vuelta Ciclista, que uno iba con las mismas ilusiones que cuando me fui a estudiar, ¿no? De aprender, de conocer, de tener una experiencia, porque no es lo mismo por ahí hacer una cobertura desde un estudio o desde una cabina mucho más tranquilo, hacer una cobertura de algo que es en vivo, que son 10 etapas, que recorre en los caminos del país en su totalidad o en la mayoría, algo que te surge de imprevisto, porque los temas técnicos están siempre al orden del día, temas que suceden con los equipos, bueno, eso es todo también una peripecia y es un aprendizaje, saber cómo sobrellevarlo, cómo solucionar en el camino. Digo, a mis 26 años nunca me había esperado esto y bueno, lo pudimos cumplir. También un respaldo de un grupo importante que se armó, de compañeros que éramos la mayoría del interior y eso también era un poco lo que estaba bueno, porque digo, salvo que hay gente que vive en la propia capital o que hace muchos años está vinculados a los medios de la capital, la mayoría éramos del interior del país. Conocen el interior. Exacto, conocen el interior y eso también te da un toque extra, ¿no? Claro. Un poco más de llegada también con la gente. Por ahí te sorprende a mí mucho lo que es la sintonía con la gente, que por ahí decís, escucha a la gente el ciclismo. Y sí, realmente sí, la vuelta la gente la escucha. Llegás a las localidades del interior y te preguntan, vos sos el que relatás, y bueno, y para mí era todo nuevo eso, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, que la pudimos cumplir y ojalá, quien dice que no, que se pueda repetir próximamente o no, pero que se pueda cumplir. Seguramente se va a repetir otras emisiones, otras transmisiones de ciclismo. Rodrigo Sosa, ¿no? Representante de Cerro Largo, que nos hizo vibrar al relato de Radio Canelones. ¿Cuántos compañeros constituían el equipo? El equipo Varios. total, además de relatores, choferes, parte técnica, la gente de avanzada que iba y preparaba justamente el puesto en cada una de las llegadas, éramos 13 personas, digo, solo trabajando en la ruta. A eso había que sumarle 3 personas más desde los estudios de la radio que hacían un soporte técnico, también una apoyatura en información y todo lo que era la parte de locución, porque era una transmisión realmente larga, ¿no? Si las etapas se largaban, por ejemplo, a la hora 8, se comenzaba a las 7 de la mañana desde los estudios centrales, con información, con todo el seguimiento de lo que había sucedido el día antes. La previa. La previa, como se dice habitualmente. Después 7:30, en el caso de que la competencia se iniciara a las 8, comenzábamos nosotros a hacer lo que era el trabajo desde la propia ciudad, desde el propio lugar de largada, y después se iba hasta muy tarde, ¿no? Si la carrera terminaba a la 1, 2 de la tarde, íbamos una hora más, media hora más también haciendo coberturas, lo que era la edición y cada una de las entrevistas al finalizar la etapa. Es decir, que fue una experiencia muy buena, muy importante para nuestra carrera. Aprendimos mucho, que eso es lo que siempre lo que importa, ¿no? Más que nada cuando uno es joven, tiene que aprender y tiene que continuar formándose y creciendo en esto. Bueno, agradecerte, Rodrigo, felicitarte nuevamente, ¿no? Por esta experiencia tuya. Dejaste contenta a mucha gente que le gusta el ciclismo y realmente muchos te lo hicieron saber y otros no tantos, que sabes que tienen esa pasión del ciclismo, que no te conocen seguramente, pero que tuvieron muy en cuenta que era un relator de nuestro departamento, que no es poca cosa. Bueno, muchas gracias a ti, a toda esa gente que por ahí de cierta manera se ha acercado para enviarnos algún saludo o mostrarnos que justamente el trabajo fue bueno, y a aquellos otros que no nos conocen pero que de igual manera quedaron conformes. Agradecerles también por habernos acompañado durante estos 10 días en lo que fue esta experiencia. Y bueno, como decía, ojalá que se repita y por qué no a corto plazo y por qué no con un triunfo de Cerro Largo, que también sería algo muy lindo, ¿no? Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a ustedes y el gusto de haber compartido estos minutos con tus televidentes.